Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por esa oportunidad que nos dan de cada semana llegar ahí para que nos vean y nos escuchen y sobre todo que tengan la oportunidad de escuchar esas reflexiones que diversas personalidades guatemaltecas, hombres y mujeres, nos pueden dar sobre distintos temas. Guatemala es una sociedad la mayor parte de veces muy dividida, confrontada la mayoría de las veces, y se buscan encontrar caminos que articulen, donde podamos encontrarnos a pesar de las diferencias, a pesar de que en algunas cosas no podemos estar de acuerdo, pero si vemos al país como un todo, se pueden lograr alianzas, se pueden lograr encuentros que permitan encontrar un camino, que es lo que esta sociedad en este momento le urge tener, una esperanza. Para hablar y abordar este programa me acompaña Factor Méndez, un hombre comprometido. Yo lo conozco desde hace muchísimos años, siempre ha tenido ese espíritu de lucha por que esta sociedad sea la que realmente todos merecemos tener. Ha estado al frente del Centro de Investigaciones, Estudios y Promoción de Derechos Humanos de Guatemala. Factor, muchísimas gracias por estar acá y compartir con nuestras audiencias allá en el interior del país. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Mucho gusto. Para mí es un verdadero honor participar en tu programa y poder dar solución o al menos respuestas a esta dinámica. Muchas gracias a vos y desde luego a tu programa Sin Rodeos. Bueno, yo quisiera que empezáramos en los últimos días. Hay un nuevo elemento que surgió, ha tenido buena aceptación, pero al mismo tiempo también, como era lógico y se esperaba, ataques, descalificaciones, ya lo que uno ha sido testigo durante muchos años que ocurre en Guatemala, y es la Convergencia Nacional de Resistencia, cuya cabeza más visible, digamos, es la del cardenal Álvaro Ramazzini. Yo quisiera, Factor, si pudieras explicarnos ¿por qué surge este grupo y cuál es el objetivo que tiene en estos momentos? Sí, con mucho gusto. Este grupo surge a partir de un colectivo ciudadano que inicialmente se identificó como un colectivo de análisis y de reflexión, y que en ese sentido veníamos frecuentemente escuchando conferencias de invitados específicos que se hacía y que siempre se trataba de analizar, de reflexionar alrededor de la situación nacional. Justamente en el CIEPROD nosotros vimos la necesidad, además de alguna manera calificar de valioso este espacio de reflexión del colectivo ciudadano, veíamos también la importancia que era necesario trascender de la teoría a la práctica y de la reflexión a la acción. Y este colectivo venía más de un año trabajando en este tipo de análisis, y entonces desde el CIEPRON se nos iluminó, diríamos así, la idea de presentar un proyecto en el que pudiéramos efectivamente trascender de la reflexión a la acción y de la teoría a la práctica. De esa cuenta fue que entonces propusimos en una de las reuniones crear la Convergencia Nacional de Resistencia y específicamente adoptar como método de lucha la resistencia no violenta. Como tú sabes, la resistencia no violenta es una poderosa herramienta de la ciudadanía que históricamente
en muchos países del mundo ha tenido resultados exitosos en términos de lograr cambios sustanciales para beneficio de la sociedad. Entendemos con toda precisión que este proceso es un proceso de largo aliento, que tiene además una serie de grados de dificultad, particularmente porque una lucha de este tipo, estamos muy claros y absolutamente conscientes que significa enfrentarse a poderes políticos muy fuertes, que además, fundamentalmente en el caso de Guatemala, estos poderes tienen hoy en día el control del poder del Estado, han logrado cooptar todos los aparatos institucionales del Estado, rodeados de redes criminales, del crimen organizado y por supuesto de redes de corrupción e impunidad. Por eso es que estamos muy conscientes que es un trabajo no solo de largo plazo, sino que eventualmente puede significar correr riesgos de toda naturaleza, particularmente conociendo la intolerancia que los sectores de poder en este país han tenido cuando se trata de la crítica de la ciudadanía. Entonces estamos conscientes de esa situación, pero como ciudadanos, con esa misma conciencia, percibimos que nos asiste el derecho legítimo, como está planteado en la Constitución Política de la República, específicamente en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución, que prevé y legitima la resistencia de la ciudadanía cuando se estén violentando derechos y libertades fundamentales. Es el caso concreto que en nuestro país, desde hace años, hemos venido viendo cómo estas redes criminales, cómo las redes de corrupción e impunidad han logrado capturar al Estado para ponerlo al servicio de sus intereses personales y de grupos, olvidándose del bien común. Y efectivamente no habían completado el círculo de cooptación porque faltaban algunas instituciones, entre ellas la Procuraduría de los Derechos Humanos y hasta la misma Universidad de San Carlos. Hoy en día, todas las instituciones públicas han logrado ser controladas y cooptados por estas redes que ya mencioné, incluyendo la universidad, que a través de un fraude descarado impusieron a una figura que tiene fuertes vínculos, no solo con los grupos de poder mafiosos, sino que además también con las redes de corrupción e impunidad. Así que la ciudadanía tiene infinidad de razones para poder hacer uso del ejercicio legítimo de los derechos de ciudadanía para oponerse a este tipo de realidades y de alguna manera para intentar recuperar los principios y los valores de la democracia, pero sobre todo de consolidar el Estado de Derecho, que hoy en día ambas situaciones, el Estado de Derecho y la democracia, están en una situación precaria como responsabilidad de estos grupos mafiosos que tienen capturado al Estado. Me preguntabas cuál es el objetivo de la convergencia. Está muy claramente definido en nuestro documento fundacional. El objetivo es expulsar del poder político a las redes de corrupción e impunidad, recuperar el valor y los principios de la democracia y sobre todo consolidar la vigencia del Estado de Derecho, que hoy en día está totalmente debilitado, totalmente hecho añicos en términos de que
no hay certeza jurídica, no hay una administración de justicia recta, ética y eficaz, si no tenemos el ejemplo más claro, que es una Corte Suprema de Justicia de facto, que han cumplido 3 años, que ha excedido su función que la propia Constitución de la política de la República establece, en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia y el resto de cortes de apelaciones del país deben de haber terminado su periodo en el 2019. Sin embargo, se ha extendido por 3 años más de una manera irregular, fundamentalmente porque el poder legislativo, que es otro de los poderes que está capturado por estas redes mafiosas, se niega a elegir a las nuevas cortes. Y por lo tanto nosotros hemos sostenido y lo reafirmamos que la Corte Suprema de Justicia actual es una Corte Suprema de facto, porque su periodo legal y constitucional caducó hace 3 años y que por esta maniobra perversa de los diputados en el Congreso Nacional no han querido renovar estas cortes. Así que por un lado he compartido el origen de dónde surge la génesis de esta idea y por el otro pues responder a la pregunta del objetivo que la convergencia tiene. La convergencia además es un espacio absolutamente ciudadano, laico, abierto, incluyente, democrático, en el cual esperamos que todas las fuerzas sociales del país puedan adherirse, al igual que los ciudadanos y ciudadanas individualmente, para que juntos podamos impulsar ese proceso de lucha mediante la resistencia no violenta hasta que logremos expulsar del poder político a estas redes criminales. Y en ese sentido aprovecho este espacio para reiterar la invitación de la Convergencia Nacional de Resistencia para quienes quieran adherirse, las puertas están abiertas. Es útil para que la ciudadanía lo sepa que a pesar de que decimos que este es un espacio incluyente, sin exclusiones, sí tenemos que ser precisos en sostener que hay excepciones. Por ejemplo, no quisiéramos tener la incomodidad de rechazar a personas, grupos, organizaciones o instituciones que han tenido o que tienen compromiso con actos de corrupción e impunidad, tampoco con aquellos que hayan tenido en el pasado o en el presente vínculos con violaciones a los derechos humanos. Y la tercera excepción son los partidos políticos. La razón de excluir a los partidos políticos es que hasta ahora el universo de partidos que se mueven en la arena política del país no ha tenido ninguno de ellos una voz fuerte y una voz sostenida denunciando a estas redes de corrupción e impunidad. Más bien se han conformado con los pequeños nichos de poder que han logrado conquistar y que también los utilizan para su beneficio personal y de esos grupos, pero nunca en beneficio del bienestar de la sociedad en su conjunto. Y porque además percibimos que de aceptar a las organizaciones políticas partidarias electoreras, vendrían únicamente a este espacio con la intención, como dice el adagio popular, de jalar agua para su molino. Y entonces no queremos ser utilizados en ese sentido y por eso las excepciones que ya cité. Gracias, Factor. Esto de resistencia pacífica como
una fuerza, digamos, para cambiar la actual situación, pero ¿cómo podrías explicarle esto a la audiencia? ¿Qué consiste realmente esta resistencia pacífica? Consiste básicamente en impulsar todas aquellas acciones que sin el uso de la violencia puedan tener un impacto no solo en términos de la denuncia nacional e internacional, sino que también haga conmoción en el sector del poder político y que vaya en un proceso de progresivo en términos de las acciones que se estarían impulsando. Acciones que van desde simples marchas como la que se está convocando para el 20 de octubre en conmemoración de los 78 años de la Revolución de 1944, mitines, expresiones ciudadanas de todo tipo, hasta llegar, por ejemplo, a las acciones que hemos visto que se han promovido en otros países en el marco de la resistencia pacífica, de plantear la resistencia al pago de impuestos, por ejemplo, las acciones que puedan conllevar la denuncia expresa de los actos que el poder político sigue cometiendo en el país y eventualmente, si este tipo de situaciones no consiguen el objetivo que estaríamos planteando, llegar entonces a la posibilidad de un paro nacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo para impulsar este tipo de actividades? Cuando se anuncia el lanzamiento de la Convergencia Nacional de Resistencia, se le denomina nacional porque el propósito es extender esta iniciativa a todo el país. En otras palabras, ir creando capítulos de la resistencia en cada uno de los departamentos y, de ser posible, en los municipios de toda la República. Ya lo estamos haciendo, hay esfuerzos, hay núcleos iniciales que empiezan a surgir de forma organizada en varios departamentos. Puedo citar cuáles: San Marcos, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Jalapa. Y la idea es que podamos ir creciendo hasta llegar a constituir una organización a nivel nacional y de ahí entonces empezar a hacer todo tipo de acciones no violentas que apunten al debilitamiento de estas redes y de estas mafias que tienen capturado al Estado. Y en esto entonces se vale todo tipo de acciones, desde actos eclesiásticos, misas, homilías, actos religiosos, volanteos, mítines relámpagos, y además tenemos, o estamos más bien construyendo, alianzas fuertes con las diferentes resistencias que ya existían en nuestro país. Es bueno aclarar que la Convergencia Nacional de Resistencia no se está atribuyendo de carácter inédito o de carácter monopólico el concepto de la resistencia, porque reconocemos y además respetamos y admiramos las resistencias que se han venido dando a lo largo de estos años en el país. Hablo, por ejemplo, de las históricas resistencias de los pueblos originarios que hoy en día luchan por el ejercicio de recuperar su territorio, de recuperar la defensa de los recursos naturales, y también las resistencias existentes que se oponen a los megaproyectos, las hidroeléctricas, las actividades de extracción minera, el monocultivo, la extensión de la frontera agrícola. Y en ese sentido, por ejemplo, los frentes de resistencia de la Puya
el reciente Frente de Resistencia de Asunción Mita, y de todos estos que surgen en función de oponerse precisamente a estos megaproyectos que no solo están destruyendo los recursos naturales de nuestro país, sino que también se apunta a un riesgo peligroso con respecto a el medio ambiente. De suerte que en ese sentido, cuando hablamos de resistencia no violenta, tenemos que pensar que son todas aquellas acciones, hechos y sobre todo avances que podamos lograr en términos de ser creativos para proponer cualquier tipo de acción que sin usar la violencia pueda tener un resultado concreto en el propósito que nos hemos planteado. Y no olvidarse de los ejemplos que la humanidad tiene en este sentido. Los más recientes, por su impacto social y político, son fundamentalmente las figuras, por ejemplo, de Nelson Mandela en Sudáfrica, de Mahatma Gandhi en la India, de Martin Luther King en los Estados Unidos, y podríamos hablar de otros ejemplos más en donde a través del uso de la técnica y de la táctica de la resistencia no violenta se pueden producir verdaderamente cambios económicos, políticos, sociales y culturales en una sociedad determinada. Así que estamos en ese proceso y la resistencia no violenta debe entenderse como todas aquellas acciones que sin utilizar ningún tipo de violencia puedan expresar la inconformidad que la ciudadanía tiene ante estos hechos que están debilitando al Estado, debilitando la institucionalidad y consecuentemente dañando el bienestar de la población. Gracias, Factor. Yo solo quiero decirle a ustedes que están ahí en la casa viéndonos y escuchándonos que la Convergencia Nacional de Resistencia no es un partido político. No vayamos a equivocarnos con respecto a esto. Es un grupo, un movimiento ciudadano, no partidista, pero sí comprometido con este país. Factor, esta pregunta que te voy a hacer se planteó cuando fue el día de la presentación y surge como esa duda, ¿verdad? De ¿quién está atrás del movimiento? ¿Quién está financiando este esfuerzo? Y yo quisiera que le respondieras esto a nuestras audiencias. Bueno, detrás de este movimiento no hay nada. Los que estamos dando la cara estamos al frente y es, como ya se ha planteado, un movimiento ciudadano, un movimiento nacido al calor de ese espacio de reflexión y de análisis y que al fin descubrió una ruta en la cual se pudiera llegar a la acción. Así que detrás de esto no hay nada más que el entusiasmo ciudadano, pero sobre todo el deber ciudadano de contribuir a que los cambios en nuestro país puedan efectivamente ser reales. En relación al financiamiento, suele ocurrir siempre este tipo de inquietudes y salta la preocupación de qué es lo que este movimiento tiene como financiamiento para poder mantenerse. Me correspondió en el día de la conferencia de prensa precisamente responder a esa pregunta que hizo un periodista, si mal no recuerdo, de uno de los noticieros televisivos. La respuesta nuestra fue categórica: no tenemos ningún tipo de financiamiento. Los costos en los que se pueda estar incurriendo para este trabajo que estamos haciendo se están resolviendo sobre la base de la contribución de cada uno, del aporte de quienes estamos contribuyendo en este proceso. Hay que decir que en este grupo no hay solamente
personas individuales, hay también varias organizaciones de diferente tipo que conforman este esfuerzo fundacional que de forma inicial se ha lanzado a la ciudadanía a través de la presentación que se hizo el día del lanzamiento. De manera que hay que despejar todo tipo de dudas en el sentido de aquellos que creen que detrás de este proyecto hay algún país, algún grupo, alguna agencia de cooperación que está financiando nuestras actividades. Hasta el día de hoy hemos conformado un bloque de comisiones de trabajo en la cual se está desarrollando todo el soporte que hasta ahora requiere este esfuerzo. Por ejemplo, tenemos una comisión de comunicación social integrada en su mayoría por personas que tienen experiencia amplia en el tema de la comunicación social y que además tienen experiencia en el diseño, diagramación de afiches, de todo tipo de actividad que esté dirigida hacia la población y hacia la opinión pública nacional e internacional. Así que en esto yo quiero volver a reiterar que no tenemos ningún tipo de financiamiento que venga de alguna fuente exterior o fuente interna, ya sea de personas individuales, de grupos o de instituciones u organizaciones. No lo hay. Este esfuerzo lo estamos impulsando, repito, con los aportes que cada quien pueda ir haciendo en aquellos asuntos que se requiere incurrir en costos. Por ejemplo, el día del lanzamiento de la conferencia de prensa, ustedes pudieron notar que cubriendo la mesa que estaba presidiendo la actividad había una gran manta, una manta vinílica con el nombre de la Resistencia. Obviamente ese tipo de resultados no los tenemos nosotros a la mano, había que contratar a las empresas que se dedican a elaborar este tipo de mantas vinílicas. Y eso tuvo un costo, si mal no recuerdo, de 190 quetzales. Entonces tampoco estamos hablando de cantidades millonarias en términos de los costos que está esto requiriendo, y que todo lo que se hace es producto de la colaboración, del aporte de la ciudadanía que ha recibido con beneplácito este tipo de iniciativas. Y me alegró muchísimo que al momento del cierre del primer segmento de este programa, de parte tuya hayas aclarado, porque también han surgido ese tipo de inquietudes en algunos sectores ciudadanos, que este no es un proyecto que pretenda convertirse en un partido político. No es esa nuestra intención. Nuestra intención es fortalecer este movimiento ciudadano, que repito, es un movimiento legítimo que está amparado en los propios derechos consignados en la Constitución política. Por eso también es necesario decir y reiterar que algunos sectores, no solo del poder político, sino que sectores que se han caracterizado todo el tiempo por ser intolerantes a la crítica, han lanzado pretendidas acusaciones que nos quieren colocar como sediciosos o como subversivos. La sedición y la subversión tienen otro carácter, y fundamentalmente ambas utilizan la táctica de la violencia para conseguir sus propósitos. El grupo de ciudadanos y de organizaciones que estamos comprometidos en este proyecto rechazamos todos los señalamientos que intenten colocarnos el sello de sedición o de subversión. Nuestra acción es una acción legítima y es un deber ciudadano defender la democracia, el Estado de Derecho y denunciar a las redes de corrupción e impunidad que tienen capturado al Estado. Así que estas aclaraciones son
importantes hacerlas y porque además, en el término del financiamiento, estamos totalmente transparentes, abiertos a que cualquier persona o institución del Estado o de cualquier otra instancia que sea, revise si es que nosotros tenemos algún financiamiento que no sea el transparente, que significa el que hasta ahora hay, que es el aporte voluntario de los ciudadanos que así lo quieren hacer. Mantienen vivo en su espíritu una aspiración profunda: vivir en un país verdaderamente libre, en el que cada uno de sus habitantes, sin distinción alguna, puedan ejercer los derechos que da la Constitución de la República y se cumpla lo que la misma afirma desde su inicio: promover y alcanzar el bien común. Al mismo tiempo, somos conscientes de las obligaciones ciudadanas que la misma Constitución nos exige y queremos cumplirlas. El régimen democrático que se pretendía construir ha fracasado en contenidos fundamentales, y ello ha facilitado el que vivamos en una situación social muy próxima a una dictadura de hecho. Entre un régimen autoritario y una dictadura, el margen de distancia es mínimo. Lo afirmamos porque en el momento no existen pesos ni contrapesos. El poder se concentra en un grupo de personas quienes buscan solamente sus propios intereses. Preocupa, de veras, preocupa. Duele, añado yo esto a lo escrito, duele, porque a mí me duele, como también a ustedes. Con todos los ciudadanos, esta situación, alto costo de la vida, desempleo, falta de oportunidades para los jóvenes, salarios de hambre, explotación laboral, inseguridad pública, inseguridad social, los altos índices de deserción escolar mencionados, la gente que pasa hambre, y vengo de zonas donde lo puedo atestiguar, esto lo añado yo. El gravísimo problema nunca resuelto de la desnutrición crónica infantil ya mencionado, pero también la represión contra ustedes, periodistas, operadores de justicia también, defensores de derechos humanos, líderes sociales de las comunidades y de los pueblos indígenas. Todo eso, lo añado yo, duele, indigna, y esperaría una reacción que sea constructiva, pero que sea una reacción de esta sociedad guatemalteca. En esta ocasión, no podemos de mencionar a modo de ejemplo, algunas situaciones que demandan acción inmediata. El apoyo a los periodistas que han tenido el valor de decir la verdad y por ello son perseguidos. La situación en la que se encuentra la exfiscal Virginia Lapac, ¿quién se acuerda de ella? El hostigamiento contra el juez Miguel Ángel Gálvez. Hago un comentario personal. Cuando el juez Miguel Ángel Gálvez intervino en procesos importantes para el país, todos lo aplaudíamos y lo felicitábamos. Pero ¿cuántos ahora lo hacemos? Comenzando por mí mismo. La preocupación también por quienes sufren el exilio por haber defendido la justicia. No entramos hoy en detalles de las actuaciones de quienes con sus actos destruyen la democracia y lesionan los derechos de la población guatemalteca. Yo quiero decir algo para que ustedes también, que están ahí del otro lado y nos están escuchando, nos están viendo, quiero decirles que yo formo parte de la Convergencia Nacional de Resistencia. Jamás
Yo aceptaría estar con un grupo que tenga intereses partidarios, un grupo donde haya gente corrupta, una organización que no se preocupe por el bienestar de la inmensa mayoría de guatemaltecos. Y acá yo he encontrado precisamente la respuesta a esta gran necesidad que tenemos hoy en día en Guatemala de un compromiso con el país. Un compromiso que no signifique crear ningún vínculo con ningún partido político o con políticos, como bien lo ha señalado Factor, vinculados a la corrupción, al tráfico de influencias o al crimen organizado. Y todo lo que está diciendo Factor acá es real y verdadero. Me consta que este es un grupo de gente que ama mucho a este país. Factor, uno de los grandes atacados de Convergencia es el cardenal Álvaro Ramazzini. Me gustaría escucharte por qué consideras que él está siendo blanco de este tipo de ataques en redes sociales y en otros lugares donde están siendo muy duros con él. Bueno, en esto quiero recordar también tus palabras iniciales al momento de la apertura de este programa, en el sentido de que la figura que encabeza este movimiento ha estado en los últimos días sujeto a ataques de todo tipo. Algo que nosotros no dudamos que iba a ocurrir. Esperábamos que esto fuera así. Igualmente esperábamos de qué sectores podían venir las críticas o la oposición al proyecto, tal como ocurrió. ¿Por qué razón se le ataca? Primero, porque nosotros consideramos que la figura del cardenal Ramazzini es una figura intachable, incuestionable, fundamentalmente en términos de lo que estamos intentando luchar por eliminar, es decir, la corrupción, la impunidad, la cooptación del Estado. Y sabíamos que eso iba a ocurrir porque se trata de un personaje que ha tenido una trayectoria de vida que ha estado siempre vinculada a la defensa de los sectores desposeídos, a la defensa de los sectores que han sido históricamente marginados, y que su paso como obispo de varios departamentos, particularmente los últimos dos que le ha tocado servir, San Marcos y ahora Huehuetenango, que es su sede pastoral, evidentemente señalan con mucha precisión y con harta claridad que se trata de un personaje que ha estado preocupado por el bienestar no solo del pueblo en general, sino que de forma particular de estos sectores a los que ya me referí, históricamente excluidos, marginados, y que han estado alejados de los aspectos del desarrollo humano. Además de eso, como se trata de una figura prominente de la Iglesia Católica, era también previsible que pudiéramos pensar en que iba a ser blanco de ataques perversos, de ataques falsos, en los cuales se intenta por ese medio desprestigiar, deslegitimar o debilitar este esfuerzo. Quiero decirte, sin dar muchos detalles porque no podemos hacerlo, que cuando se anunció, se invitó a la conferencia de prensa, hubo intentos de los más altos niveles del poder político para detener este lanzamiento. Este hecho es un signo muy claro de la alta preocupación que seguramente ha provocado en estos estamentos del poder político el surgimiento de esta iniciativa ciudadana.
Por eso es que incluso en el seno de la Convergencia Nacional de Resistencia vimos la necesidad de que se expresara públicamente el respaldo absoluto que las personas y los colectivos que al día de hoy integramos la Convergencia Nacional de Resistencia tenemos como un deber también el de defender ese tipo de personajes que están poniéndose al frente de este proyecto y rechazar de manera enérgica y de manera rotunda este tipo de ataques que se están dirigiendo, como decía, con la intención de deslegitimar, desprestigiar, debilitar este esfuerzo que estoy seguro no lo van a lograr. Por eso ha sido necesario publicar un comunicado en el cual ratificamos nuestro respaldo absoluto a la figura del cardenal Ramazzini y reiteramos que se trata de una persona comprometida con su pueblo, comprometida con la vigencia de los derechos humanos y comprometida con todos aquellos aspectos, intenciones, esfuerzos o movimientos ciudadanos que persigamos, como en este caso, la depuración del Estado, la recuperación de la democracia, sus principios, sus valores, pero sobre todo la consolidación del Estado de Derecho. Y este comunicado circuló precisamente la semana pasada, en los cuales nosotros ratificamos ese apoyo absoluto al cardenal Ramazzini. Sabemos también que este tipo de ataques, de críticas, no van a detenerse, porque su propósito es ver cómo eliminan la posibilidad de que este proyecto ciudadano tenga el éxito que esperamos va a tener. A ver, digamos, las sociedades cuando no tienen una forma de canalizar sus frustraciones, esto es como una olla de presión, ¿verdad? El estallido puede ser muy grande. Al existir instancias como la Convergencia Nacional de Resistencia, esto puede permitir que el malestar que puede generar en la sociedad un gobierno que uno puede considerar alejado de las grandes necesidades de la población, es un vehículo para canalizar estas energías. ¿Podrías ampliarme un poco esto que estoy planteando, Factor? Sí, claro. Es evidente que en todos estos años, pero de forma particular a partir de el gobierno que antecedió al actual, presidido por el señor Morales, que fue el principal actor después de una gran tarea llevada a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica para deslegitimar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y con esa idea finalmente no renovar su mandato, creó todavía las condiciones más amplias para que las redes criminales y los grupos de corrupción e impunidad trabajaran con menos preocupaciones y lograran cooptar el círculo de la captura del Estado. Me parece que la ciudadanía en general percibe que después de la salida de la CICIG, los actos de corrupción y la pérdida total de vergüenza que han tenido la clase política, las élites económicas, sus testaferros, no solo para imponer burdamente y de forma además descarada sus actos de corrupción y mantenerlos en el manto de la impunidad, ha crecido de manera importante. Vuelvo a repetir que uno de los ejemplos en los cuales se demuestra la poca vergüenza, la poca ética y la decisión que tienen estos grupos de saquear al Estado ocurrió precisamente
con el fraude electoral cometido en la Universidad de San Carlos para imponer a la figura que ya mencionamos. Yo estuve precisamente ese día en el Parque de la Industria, cuando el Consejo Superior Universitario y los electores de la figura impuesta hicieron esa descarada acción, utilizando incluso un aparato de fuerza de la Policía Nacional Civil que impidió a los electores de las otras planillas ingresar al salón donde se realizaba esta reunión. Y no digamos todo el esfuerzo descarado, sin vergüenza, que utilizaron para imponer en el cargo del Ministerio Público de forma pero absolutamente desvergonzada a la señora Porras, que la reeligieron para un segundo periodo. Recordémonos que ese acto implicó que por medio de una resolución de la Corte de Constitucionalidad obligaran a los decanos integrantes de la comisión de postulación a que incluyeran en el listado a la señora Porras. Estos son hechos que los recuerdo porque considero necesarios para explicarse el por qué la ciudadanía debe de ahora asumir ese rol que estabas mencionando. Y es que es un hecho. Ha sido tanta la acción de estos grupos de corrupción e impunidad que han sembrado una especie de parálisis de la ciudadanía. Sobre todo porque desde años atrás vienen haciendo el esfuerzo por implantar la amnesia colectiva entre la población, para que no se hable del pasado, para que no se recuerden las masacres, el genocidio, todo lo que las fuerzas de seguridad del Estado aplicaron durante el conflicto armado interno, fundamentalmente las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los llamados crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guatemala durante ese periodo. Todo esto ha llevado a que la ciudadanía entre en una especie de inmovilidad, pero sobre todo porque me parece hasta antes de la Convergencia Nacional de Resistencia no había ningún espacio en el cual la ciudadanía pudiera integrarse, expresarse libremente y sumarse a una lucha de resistencia no violenta. Yo confío en que con este esfuerzo que se está haciendo se pueda iniciar un proceso en el cual la ciudadanía vuelva de nuevo a asumir una acción, repito, no violenta, en términos de recuperar el ejercicio de sus derechos ciudadanos, porque de eso se trata. Se trata de defender los derechos que tenemos los ciudadanos, derechos y libertades que tenemos que hacer valer. De lo contrario, estamos hablando que en este país se está instalando una dictadura que efectivamente no tolera la crítica, no tolera la oposición y que está dispuesta a arrasar por la fuerza, si es necesario, con todas las voces de oposición. No olvidamos, por ejemplo, las acciones abusivas, violatorias de la Policía Nacional Civil en noviembre del 2021, que arremetió por órdenes del ministro de Gobernación, exministro, el señor Yendri Reyes, arremetió contra la juventud estudiosa, contra mujeres y hombres que se manifestaban pacíficamente. Todos estos hechos han ido generando un despertar ciudadano que de alguna manera consideramos necesitaban de un espacio que pudiera representar legítimamente esta lucha. Y en ese sentido creo que en la Convergencia Nacional de Resistencia estamos construyendo ese tipo de espacios para que la ciudadanía encuentre en la convergencia
esa posibilidad de participación, de expresión libre y democrática, y que tenga entonces una ruta para luchar por alcanzar el respeto absoluto, no solo a los derechos humanos, sino que también al ejercicio legítimo de los ciudadanos y ciudadanas que amamos a este país y que queremos mejores condiciones para él y para su población. Muchas gracias, Factor. La intención de este programa era que, si usted ha escuchado que era la Convergencia Nacional de Resistencia, pues ahondara más en ese conocimiento, y si no sabía qué significaba o solo había escuchado, pues lo que pretendíamos, y creo que lo hemos cumplido, es que conozcamos este movimiento, quiénes están atrás, qué es el objetivo final, y espero haber cumplido con esa tarea. Factor, de nuevo, de verdad, muchísimas gracias. Creo que tus reflexiones y tu aporte ha sido importantísimo para saber qué era la convergencia. Te reitero ese agradecimiento personal a nombre propio, pero también de nuestras audiencias. Muchas gracias, Haroldo. Fundamentalmente también yo me siento complacido de haber sido invitado a tu espacio y estamos a la orden. Muchas Saludos gracias a toda tu audiencia. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.